Buenas, vamos a hablar de tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales. Como vieron en los videos anteriores, las articulaciones sinoviales son aquellas que permiten un mayor rango de movimientos. Entonces, para englobar estos movimientos y hablar todos de la misma manera, con los mismos términos, se agrupan en 4 tipos principales. El primer tipo de movimiento que vamos a tratar es el deslizamiento, y esto se produce cuando, por ejemplo, en la articulación, ahí ustedes tienen, ¿sí? Esta es la clavícula, este es el omóplato, ¿sí? Hacia abajo, fíjense que está la espina del omóplato y el acromión, ahí entre estos dos huesos. Cuando hay un movimiento de rotación del brazo, ¿sí? Si ustedes se tocan en el hombro, pueden percibir el movimiento de deslizamiento. En otra categoría, ¿sí? Tienen los movimientos angulares, que estos son un poquito más sencillos. Por ejemplo, flexión de codo sobre el brazo, ¿sí? Se trata de acercar los huesos o de doblarlos, ¿sí? Y el ángulo que se forma en el brazo lo van a disminuir acercando un hueso sobre el otro. En este caso les muestro una flexión de codo, pero también hay flexión, por ejemplo, de rodilla. Como ven ahí, flexiono hacia atrás. Para recobrar la posición anatómica van a extender la pierna, ¿sí? Van a extender la rodilla, es decir, la van a estirar. Ahí flexiono y ahí extiendo, ¿sí? Y en el ejemplo anterior que les mostré del codo, ¿sí? Luego de la flexión, ahí se extiende, es decir, se recupera. Ahí estoy flexionando y luego extiendo, ¿sí? También se produce el movimiento de hiperextensión, por ejemplo, cuando se sobrepasa de lo que es la posición anatómica, por ejemplo, una hiperextensión de cabeza. Otro tipo de movimientos, ¿sí? Dentro de esta categoría está la abducción y la aducción. ¿De qué se trata? Abducción, ABD, significa alejar, ¿sí? De la línea media del cuerpo. Yo alejo la pierna o el brazo. Eso es una abducción. En este caso le estoy mostrando de cadera, ¿sí? Ahí está en posición anatómica y ahí se realiza el movimiento de abducción, ¿sí? Obviamente que para recuperar la posición anatómica está la aducción, que es volver hacia la línea media del cuerpo, ¿sí? Ahí están los músculos aductores, ¿sí? Que van a traccionar y devolver la pierna a la línea medial. Luego el texto habla de circunducción, y es un movimiento circular que se puede hacer con el brazo en forma completa, ¿sí? Yo giro el brazo sobre la cavidad glenoidea del omóplato en un giro completo. También se puede hacer con la pierna, pero es más complicado por los ligamentos y los músculos que intervienen allí. Entrenando se puede hacer muy bien. Y otro lugar donde hay una circunducción completa es en la cabeza y con el dedo pulgar. Estos son los movimientos angulares. Después tienen los movimientos de rotación, que el ejemplo que da el texto es la rotación de la cabeza, ¿sí? Es decir, mover la cabeza hacia un lado y hacia el otro lado. Hay otros lugares donde se puede hacer rotación, como por ejemplo el húmero, la articulación del hombro, ¿sí? También puede haber una rotación lateral. En este caso, la primer vértebra, que es el atlas con el axis, determinan hasta dónde yo puedo rotar la cabeza y me dan un tope. Las lechuzas, por ejemplo, no tienen la apófisis odontoidea en el axis, entonces puede girar la cabeza hasta atrás. Esto es porque sus ojos no se mueven como los nuestros, sino que son fijos. Entonces, la naturaleza les dio la posibilidad de girar la cabeza completamente. Ese es el movimiento de rotación, y después tienen movimientos especiales.
Dentro de los movimientos especiales tienen, por ejemplo, la elevación de la mandíbula, ¿sí? Es levantar la mandíbula hacia arriba, ¿sí? Elevar. Fíjense cómo intervienen acá los músculos, ¿sí? Que están asociados al temporal y al parietal, incluso al frontal, y los músculos masticatorios. Eso es elevación de mandíbula. Y obviamente que tenemos la depresión de mandíbula, que es bajarla, es empujar hacia abajo. Luego en el texto tienen desplazamiento mandibular, que es una protracción, es decir, llevar el maxilar inferior hacia adelante, por encima de la línea de los dientes, ¿sí? Eso se llama deslizamiento, desplazamiento mandibular o protracción de la mandíbula, y el movimiento contrario es la retracción, es llevar el maxilar inferior hacia atrás. Ahí se ve perfecto. Luego tienen como movimiento especial también la inversión del pie, y esto es, yo tengo el pie en una posición anatómica y con la planta del pie la llevo, ¿sí? Hacia la línea media del cuerpo, es decir, lo giro al pie en dirección medial. Ahí se ve perfecto. Giro el pie. El movimiento contrario, ¿sí? Es la eversión del pie, que es deslizar la planta o sacarla hacia el lateral. La flexión dorsal o dorsiflexión es esta, es cuando yo me paro sobre los talones, es decir, elevo las plantas de los pies hacia arriba. Ahí les dejo que se vea de nuevo. Elevo la planta de los pies y llevo el peso hacia los talones. Y después tienen supinación y pronación. Supinación es cuando se pone la palma de la mano hacia arriba, es decir, se concreta la posición anatómica con las palmas hacia arriba y los huesos de cúbito y radio están alineados y de forma paralela. Eso es supinar, poner la palma hacia arriba. Cuando el cuerpo está acostado, por ejemplo, con el vientre o la panza hacia arriba, está en una posición supina. Y pronación es el movimiento contrario, es decir, llevo la palma de la mano hacia abajo. Ahí estoy supinando, y fíjense, cuando se efectúa la pronación, se gira el radio, se gira sobre el cúbito y queda con la palma hacia abajo. Y cuando el cuerpo está panza abajo en el piso, está en una posición prono. Hay una regla mnemotécnica para esto, así no se lo olvidan, ¿sí? Supinar es suplicar o pedir con la mano, con la palma de la mano hacia arriba, ¿sí? Súplica, supinar. Y pronación se asocia con propina, con dar, es decir, con la palma de la mano hacia abajo. Suplica, supina, pronación, propina. Luego en el texto tienen los tipos de articulaciones sinoviales, esos no se los voy a pedir, sí les voy a pedir que lean envejecimiento y articulaciones, y es muy interesante el artículo de la página 167 sobre la prevención por movimientos repetitivos. Esto es un lindo tema para cuando desarrollamos enfermedades profesionales. Así cerraríamos entonces articulaciones.